Hoy el Evangelio tiene un elemento muy importante y es presentarnos a Jesús como el buen pastor. Pero ojo, esta expresión tiene un antecedente. Estamos hablando desde el rey David. Y con estas palabras siempre me encanta mencionar la frase del rey David: si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Con esa fuerza, con esa fe y ese liderazgo del rey David. ¿Y por qué cuando Jesús habla del rey David nos referimos a este hombre tan grande, a este podemos decir salvador de su pueblo ante los filisteos, y tiene una relación tan fuerte a ser el buen pastor? Cuando Jesús en Juan 10 relata: yo soy el buen pastor que cuida sus ovejas, conoce a cada una de ellas. Imagínate, Jesús es la oveja, quiere salvar a todas y así se pierda una, Él deja todo por salvar. Y eso quiere decir oveja, que somos nosotros parte de su rebaño, y Cristo va a hacer lo que sea para recuperarnos. Y cuando le digo que el pueblo judío es capaz de entender muy fácil este texto, no solo por su tradición de campo, de trabajar como pastores con sus rebaños, sino también que este texto, si lo vemos desde el Salmo 23, fue escrito por el rey David. Algunos teólogos afirman que fue escrito en tiempo de su juventud, antes de que fuera un gran rey. Para el rey David, ser un pastor lo simbolizaba como Dios. Y me encantaría poder dirigirnos a la Sagrada Escritura directamente a las palabras del rey David. ¿Cómo expresa el rey David esa experiencia de Cristo? Bueno, no de Cristo, pero sí por lo menos el rey David habla de Dios como el pastor, siendo un joven que trabajaba en el campo, un hombre que con la frase que les decía: si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Por eso el rey David, cuando los filisteos van a invadir al pueblo naciente de Israel, pues el rey David se presenta ante el rey Saúl y le dice: mira, yo quiero luchar contra Goliat, yo tengo fe en el Señor de Israel, en nuestro Señor que nos liberó de Egipto, yo le voy a ganar. Si Dios está con nosotros, está conmigo, nadie contra mí. Pero ¿con qué, David? Tú eres un joven, pequeño, delgado, sin fuerzas. Y David le explica: yo he peleado por defender a mis ovejas, yo como pastor, y cuidar a mi rebaño. He peleado con leones, he peleado con osos gigantes del campo. Ahora con Dios no voy a vencer a este gigante. Y ojo, porque el texto bíblico nos presenta a Goliat, un hombre de 3 metros, es decir, un tamaño descomunal. Y esto nos demuestra: si Dios con nosotros. Y a mí me encanta esta frase porque para mí es un grito de guerra. Así como el rey David, en su momento de joven, sin tener ninguna cualidad extraordinaria, es un simple humano de carne y hueso, con su frase: si Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Él tiene una relación profunda con Dios. Y es interesante entonces en el Salmo 23, que lo titula el rey David, el buen pastor. Y dice así el rey David, refiriéndose precisamente a Dios en esa experiencia amorosa. Es decir, que David tenía una relación profunda con su creador. David consideraba a Dios su padre, su todo. Y dice: así como yo soy un simple pastor y soy capaz de dar la vida por mis ovejas, Dios hace lo mismo. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Si Dios es mi pastor, nadie ni nada me falta. En verdes praderas me lleva a reposar. Me conduce a fuentes tranquilas. Allí repara mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valles tenebrosos, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. ¡Ojo! El Señor viene conmigo. Si Dios está conmigo, nadie contra mí. Prepara ante mí la mesa, a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Es decir, cuando dice: prepara la mesa delante de mis enemigos, es que yo soy un privilegiado, soy un bendecido. Y a mí me tiene listo para la guerra, porque yo estoy con Dios. Para nosotros, que Jesús es nuestro pastor, estamos con Cristo modo guerra. Y cuando digo modo guerra es luchar contra el pecado.
Ahora bien, vamos a dar el salto del Salmo 23 al Evangelio de hoy. Y claro, el pueblo judío, al escuchar las palabras de Jesús, yo soy el buen pastor, es claro, esto es del rey David. Y ojo, porque José, el padre putativo de Jesús, procedía de la casa de David. Entonces por eso nace Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Belén, porque hace honor a la casa de David. Y dice así nuestro Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor y Él da su vida por sus ovejas. Si Dios con nosotros, nadie contra nosotros, porque Dios mismo da su vida por nosotros. Da un grito y dice: este es mi Hijo. No solo a favor a su Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros. Y desde la Santísima Trinidad, Jesucristo, el Hijo del Padre, también está luchando por cada uno de nosotros. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el asalariado, y aquí hace la comparación Cristo con una persona que es un empleado. O sea, a mí me pagan por un oficio y no doy más, hasta ahí. Entonces dice nuestro Señor: pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, va a venir el lobo y huye, abandona sus ovejas. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada a las ovejas. Yo soy el buen pastor. Recordemos las palabras del rey David: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y Cristo dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Si yo soy la oveja, va a decir: Luis, te conozco. Conozco tus virtudes, conozco tus errores, conozco tus fracasos, conozco tu pecado. Por eso es tan importante la conversión, para volver al rebaño. Y las mías, mis ovejas, me conocen a mí. Y yo conozco a mi Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Es decir, Cristo está con nosotros. Vuelve, así como dice que Dios está con David, el pastor, que lo cuida ante sus enemigos. Pues Cristo está ahí, Dios con nosotros. Nadie contra nosotros. Y doy mi vida por mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de mi redil. También a esas las tengo yo que conducir. Y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida por ellas. Entonces, qué lindo esta celebración. Primero, porque es Cristo nuestro pastor. Y lo más interesante es que la Iglesia Católica en este día también celebra la fiesta del Buen Pastor con todos nuestros sacerdotes, los sacerdotes de nuestra parroquia, los sacerdotes si trabajan en obras apostólicas, colegios. Todos esos sacerdotes hoy celebran esa función de ser Cristos en la tierra, porque quieren cuidar, traer al rebaño otra vez, buscar que cada una de las almitas busque ese camino de salvación. Y el regalo que te quiero hacer hoy es siempre lleva este grito de guerra. Para mí es un grito de llamado al orden, de llamado: bueno, Luisito, ¿cuál es tu visión, tu misión? ¿Hacia dónde te lleva el Señor? Cuando me siento desanimado, sin fuerzas, las únicas palabras que brotan de mi boca cuando recuerdo al rey David es: si Dios conmigo, nadie contra mí. Y lo más interesante es que en algunos pasajes de Juan, de Mateo, Jesús usa las mismas palabras, ¿sí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si así cuando Juan se queja que hay otros que predican la palabra, entonces Jesús le dice: no, déjalos. Están hablando de nosotros. Si ellos si están a favor de nosotros, ¿por qué vamos a luchar? Si llevan la palabra de Dios, es decir, van buscando orientar las ovejas. Démosle gracias a Dios por estas lindas palabras, por este salmo tan hermoso que hace alusión a Juan 10, que nos representan a Cristo, esa oveja, ese pastor y nosotros las ovejas. Y que el rey David también tenía claro. Y para el pueblo judío, al escuchar las palabras de Jesús, era inevitable decir: claro, si para David
el Señor es mi pastor, que así se titula el Evangelio, se titula el Salmo. Ahora es Cristo el que responde y aclara las dudas para aquellos que esperaban el Mesías. Yo soy el buen pastor y cuido mis ovejas. Es decir, es la segunda parte de la revelación y el cumplimiento de esa Mesías esperado. Es Cristo el pastor. Es Cristo el pastor. Démosle gracias a Dios, que aprendamos, que fortalezcamos esa experiencia de fe y en este día. No olvides darle gracias a tus sacerdotes, tantos nombres que me llegan a mi mente, el Padre Jorge, el Padre Reinaldo, el Padre José Alivio, sacerdotes santos en mi colegio, Padre Alejandro, tantos buenos hombres que también ya no están con nosotros, sino están en esa iglesia reinante, en esa iglesia en el cielo, que siguen orando por nosotros, para que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te deseo un feliz día.